En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Habiendo establecido que hay resurrección de los muertos y las consecuencias de creer que no hay, es evidente que preguntarían, bueno, ¿cuándo va a ser? Porque todavía no hemos visto nosotros que los cristianos muertos resuciten. Así que él ha aclarado que Cristo ciertamente es primicia de los que durmieron, pero todavía no es el momento para que todos seamos vivificados, para que todos seamos resucitados, sino que cada uno en su debido orden. ¿Cuándo va a ser la resurrección de los muertos? El versículo 23 de 1 Corintios 15 lo explica. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El día de la resurrección es el mismo día de la venida de Jesucristo. Solamente menciona 2 días para la resurrección: el día cuando Cristo resucitó y el día cuando los siervos de Cristo serán resucitados. Aunque este texto no hace mención directa de los incrédulos, la Biblia enseña claramente que todos los muertos, buenos y malos, serán resucitados en el mismo día y a la misma hora, según Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Cristo Jesús mismo dijo: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El mismo día, la misma hora de la resurrección de los justos es el mismo día y la misma hora de la resurrección de los injustos. Buenos y malos serán resucitados en el mismo día, y ese día es el día de la venida de Jesucristo. Este texto también ha de aclarar para todos que la venida de Jesucristo sucede en el día final, el día de la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lo que estamos estudiando aquí en este capítulo, en este párrafo en especial, es muy importante para que nosotros tengamos en mente cómo o el orden de los sucesos en el fin del tiempo. Esto ayuda a eliminar muchas dudas y mucha confusión en cuanto a la venida de Cristo. Si va a venir para establecer su reino, si va a venir para reinar 1000 años, si va a venir y resucitar a los justos solamente y después de 1000 años a los injustos, o viceversa, y así una confusión total que hay en el mundo religioso en cuanto al fin del mundo, en cuanto a los asuntos que van a suceder en los últimos días. Y aquí claramente nos está enseñando que el día de la venida de Cristo es el mismo día de la resurrección de los muertos, que es el día final, que el fin del tiempo y de este mundo es lo que viene enseguida de la resurrección de los muertos, o sea, la venida de Cristo Jesús. Hay algunos que se han confundido en cuanto a esta palabra venida, que en el griego significa parusía, o es la palabra parusía, que a veces es traducida presencia, y han pensado que no se refiere literalmente a que Cristo venga en el día final. Pero la presencia, la parusia o parusía del Señor es su venida en el día final. Sucede en el día de la resurrección de los muertos. No es algo que suceda en otra época, sino al final del tiempo. Este es el fin.
En cuanto al tiempo se refiere, en cuanto a este mundo se refiere, es el día final. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, ya resucitó por supuesto. Luego los que son de Cristo serán resucitados. Aquí no trata de los injustos, aunque en Juan 5 Cristo aclara, ya lo dijimos, ya lo leímos. En Juan 5 aclara que en el mismo día cuando resucitan los justos, también resucitarán los injustos. Pero en 1 Corintios 15 no está interesado en los injustos, sino en los siervos de Dios. Y los que son de Cristo serán resucitados en su venida, que es luego el fin. El siguiente acontecimiento después de la venida de Cristo de importancia, después de la resurrección de los muertos, es el fin. Y este es el día de la culminación del reino de Cristo. Note, no es el día del principio del reino de Cristo, como enseñan aquellos que creen que Cristo vendrá para reinar por 1000 años. Este día, cuando Cristo venga y cuando resucite a los suyos, es el día de la culminación del reino de Cristo. Leamos nuevamente con cuidado los versículos 24 al 27. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ya no seguirá Él a la cabeza de su reino, sino que lo entregará a Dios y Padre, cuando Él haya suprimido ya todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que ahora está reinando y seguirá reinando hasta el fin. Seguirá reinando hasta que venga. Seguirá reinando hasta que resucite a los santos en el día final. Seguirá reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la muerte es destruida por medio de la resurrección de los muertos. Cuando los muertos resucitan, la muerte ya no tiene potestad sobre el ser humano, porque ya no habrá muerte, como estudiaremos en algunos otros textos enseguida. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esto es tiempo pasado. Todo ha sido sujetado bajo los pies de Cristo desde el día de Pentecostés, cuando Él viene reinando, y vamos a leer en Hechos 2 enseguida, cuando Él viene reinando y reinará hasta sujetar personalmente a todos sus enemigos. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, que Dios el Padre no está sujeto a su Hijo, sino que Él todo lo ha sujetado debajo de los pies del Hijo. Comparemos esto con Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 33, la culminación del sermón del apóstol Pedro en aquel día de Pentecostés, cuando estaba predicando el Evangelio por primera vez. Ya ha anunciado la muerte y la resurrección de Cristo, y luego en el versículo 33 declara: así que, exaltado por la diestra de Dios, hablando de Cristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que Cristo, después de su resurrección, ascendió y fue exaltado por la diestra de Dios, y ha recibido de Dios la promesa del Espíritu Santo, derramó el Espíritu Santo, bautizó a los apóstoles en el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, como ellos estaban observando. Porque David, sigue leyendo en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor. El Señor, dice David, dijo a mi Señor. ¿Y quién es ese Señor de David? Cristo. Siéntate
a mi diestra. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo se está sentado, dice en el versículo 33, ya por la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, se ha sentado en su trono, en el trono de David, como explica en los versículos 29 al 32, se ha sentado en el trono de David, a la diestra de Dios, y reinará allí ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto ha sucedido, que se ha sentado a la diestra de Dios, según el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, tiempo pasado, ya hecho, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ungido, Rey. Cristo, Dios, le ha hecho a Jesús Señor y Rey. El Señor, el ungido de Dios, el Cristo. Y Él está sentado a la diestra de Dios y estará allí reinando hasta que todo enemigo sea puesto por estrado de sus pies. ¿Y cuándo será esto? Según nuestro texto en 1 Corintios 15, será en el fin. Cuando entregue el versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Si esto no está formando en su mente todavía, espero que tome el tiempo de meditar sobre esta enseñanza, porque es vital para no tener confusión en cuanto a la escatología, o sea, la enseñanza en cuanto a los eventos de los últimos días. Cristo, a partir del día de Pentecostés, ya estaba sentado a la diestra de Dios, reinando Jesús como Señor y Cristo, sobre el reino de Dios, con potestad, toda potestad, en los cielos y en la tierra. Y reinará, a partir de aquel tiempo sigue reinando y seguirá reinando hasta que venga. Cuando viene, no viene para comenzar a reinar. Esto es una mala interpretación, un entendimiento equivocado de Apocalipsis capítulo 20, que habla del milenio, que no habla del principio del reino de Cristo. Y si no ha estudiado todavía nuestro curso sobre el Apocalipsis, pues los puede solicitar enseguida después de este, para tener una claridad más amplia sobre este tema. Pero aquel texto no está hablando del principio del reino de Cristo, de ninguna manera. Cuando Cristo viene, en el día final, Él viene al fin de este mundo, para resucitar a muertos, los suyos y también los injustos, y entregar entonces el reino a Dios y Padre. Todo el poder de todos sus enemigos, el diablo, sus ángeles, los siervos humanos de Satanás, todo será suprimido. Ya no tendrán poder, ya no tendrán potestad. Y la muerte misma será destruida completamente por medio de la resurrección de los muertos, como en este mismo capítulo 15, a partir del versículo 54, cuando habla de aquel día, de la final trompeta, cuando los muertos serán resucitados, y dice, y cuando esto corruptible, esta carne, este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, el cambio que Dios obrará en nosotros, en la resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre la muerte por medio del poder de Cristo Jesús en aquel día final. Aún en el Apocalipsis, en el capítulo 20, comenzando en el versículo 11, declara, después del milenio mencionado,
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Este es el juicio. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Juicio final. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya no habrá muerte, ya no habrá Hades, no habrá morada de los espíritus, no habrá necesidad de ellos, habrán sido vencidos mediante Cristo en la resurrección. La muerte es el último enemigo que será vencido por Cristo Jesús. En síntesis, el reino de Cristo comenzó en el día de Pentecostés y durará hasta el día final, el día de su venida, el día de la resurrección de todos los muertos, el día del juicio final. El día de la resurrección es el día, no cuando el reino de Cristo comience, sino cuando ese reino será entregado al Padre y el Hijo volverá a sujetarse voluntariamente al Padre. Sabemos que en el principio no había sujeción, sino que el Hijo, según Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, voluntariamente se despojó de su posición de gloria con Dios y se sujetó voluntariamente al Padre. Pero luego de su resurrección y su ascensión a la diestra de Dios, fue exaltado nuevamente a lo sumo y reinará en esta condición hasta el fin del mundo, pero entonces Él volverá a sujetarse y a entregarlo todo al Padre. Pero luego, versículo 28 de 1 Corintios 15, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta es la sujeción voluntaria del Hijo al Padre en el día final. ¿Por qué? ¿Para qué? Para dar toda la honra y toda la gloria a Dios. Esto debe hacer que comprendamos más y que apreciemos más el sacrificio que hizo el Verbo cuando decidió abandonar su posición de gloria, de igualdad con Dios, para hacerse hombre, para tomar carne. Aunque venció la muerte y resucitó con cuerpo glorioso, la verdad es que Él estaba decidiendo que no solamente por unos cuantos años estar sujeto, sino después del tiempo de su reino, después de que el tiempo termine, al final de este mundo, estar sujeto eternamente al Padre, a beneficio de nosotros y para la gloria de Dios. Luego en los versículos 29 al 34, vuelve a su pregunta, ¿y si los muertos no resucitan? Y presenta varios argumentos muy poderosos y muy interesantes que comprueban la necesidad de la resurrección de los muertos. La primera pregunta que hace en el versículo 29, si los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? De otro modo, dice el texto, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Esto no tiene sentido, dice Pablo. ¿Por qué se van a bautizar por los muertos si no van a resucitar los muertos? Recuerda dos cosas. Primeramente, los muertos es palabra plural. Y además, que los muertos en este contexto son los cuerpos de los cristianos. Esto lo hemos mencionado antes, lo hemos tratado de explicar, que no se trata de la resurrección del espíritu,
Somos resucitados espiritualmente en el bautismo. Cuando somos bautizados, nosotros somos resucitados, el espíritu resucita, renace. Pero el cuerpo será resucitado en el día final. Entonces, cuando habla de los muertos, está hablando de los cuerpos. Por tanto, cuando dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Está hablando de los que se bautizan por los cuerpos muertos. Cuando encontramos textos difíciles como este, es importante buscar una explicación que cumple dos requisitos. Primero, que toma en cuenta el contexto. Estamos aprendiendo a interpretar la Biblia correctamente, a entender lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, en textos difíciles. Hay dos requisitos fundamentales. Hay que tomar en cuenta el contexto. Y cuando explicamos el texto, debe estar de acuerdo con el contexto que se está presentando. Y el segundo requisito es que no debe contradecir la explicación de un texto difícil, no debe contradecir otras enseñanzas claras de la Biblia. La interpretación quizá más conocida de este texto del bautismo por los muertos es que se trata de un cristiano vivo que se bautiza en lugar de un familiar o amigo que ya murió sin Cristo. O sea que usted tiene un amigo que ya falleció, o su hermana o su hermano, su padre ya falleció, su abuelito, y usted, como él, está bien consciente que él era un incrédulo, que no era obediente a Dios de ninguna manera. Usted decide que usted se va a bautizar otra vez para beneficio de esa persona que ya falleció. Pero esta explicación contradice muchos otros textos, como por ejemplo Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El mismo individuo que se bautiza es el mismo que debe creer, y esta es la persona que recibirá la salvación. El individuo mismo debe creer y bautizarse. Y 2 Corintios 5 y el versículo 10 dice claramente que nosotros seremos juzgados en base a lo que hicimos en esta vida. El texto dice, 2 Corintios 5 y el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Seremos juzgados en base a lo que hemos hecho en el cuerpo, en esta vida terrenal. Después de la muerte es el juicio. No hay cambio de nuestro destino después de la muerte. Hebreos 9:27. Así que el primer requisito, esta explicación no lo cumple, porque contradice otras enseñanzas claras de la Biblia. Pero además de esto, no toma en cuenta el contexto, porque este contexto no habla de los incrédulos que han muerto, sino de cristianos que han muerto. Todo el contexto está hablando de cristianos, de los que obedecieron el Evangelio, de los que han creído en Cristo, de los santos de Dios, de los siervos de Cristo, los que son de Cristo. No está hablando de incrédulos que murieron, sino de cristianos que han muerto. La pregunta sobre esto surge debido a la idea equivocada que los muertos no resucitan. La pregunta de Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque algunos estaban enseñando que los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitaran, sino que las almas continuaran su existencia aparte del cuerpo, ¿qué efecto tendría esto en la supuesta práctica de bautizarse en lugar de un incrédulo para que se librara de la condenación? Yo sé que tal vez no está muy claro esto, y quiero aclararlo
al máximo que sea posible, porque usted va a encontrar esta doctrina falsa y debe saberla refutar. Si Pablo estuviera diciendo, no lo está diciendo, pero si estuviera diciendo que bueno, algunos de ustedes se bautizan por sus familiares ya muertos, y si los muertos no resucitan, entonces ¿qué? ¿Por qué lo hacen? Esto no tendría sentido, porque el hecho de no resucitar el cuerpo no afectaría el hecho de que las almas de estas personas todavía estuvieran en peligro de condenación, y la persona siempre necesitaría, si fuera posible, si fuera práctica bíblica, pero no lo es, necesitaría bautizarse para aquel hermano, aquel familiar incrédulo, para que se librara de la condenación del alma, aunque el cuerpo no resucitara. Aquellos incrédulos siempre tendrían necesidad de ser librados de la condenación del alma, aunque los muertos, los cuerpos, no se resucitaran. Y esta pregunta no sería lógica, no sería poderosa, pero es una pregunta poderosa. Además, si esto fuera el significado, el apóstol Pablo, ¿por qué se preocupó tanto por sus parientes carnales? Porque según Romanos capítulo 9, en los versículos 1 al 3, note la actitud de Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está tan preocupado por la condición espiritual, por la condenación de estos parientes suyos según la carne, que no creen en Cristo, que dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tanta aflicción, Pablo? Lo único que te falta es bautizarte por ellos una vez que mueran. Te bautizas por ellos, otro hermano se bautiza por ellos y se libran de la condenación, no hay problema. Pero claramente no es esta enseñanza bíblica. Tomemos en cuenta el contexto. Bautizarse por los muertos tiene relación directa con la esperanza de la resurrección. Somos bautizados en parte porque queremos participar en la resurrección, en el día final, al venir Cristo. Creemos que los discípulos del Señor que son fieles serán resucitados con un cuerpo incorruptible y glorioso. Esta es nuestra esperanza. Y en este sentido, somos bautizados por nuestros cuerpos, a favor de nuestros propios cuerpos. Hay dos textos en especial que apoyan esta enseñanza, y espero que la enseñanza se aclare un poco más al considerar estos dos pasajes. El primero es Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.